importante enfrente de esta crisis, pero ya podemos hablar más. Sí, gracias, Juliana. Bueno, Juliana, ya estamos al aire. Nosotros estamos en el programa, como saben, del Venezolano Hoy. Les saluda José Ramón Villalobos. Yo soy periodista y editor del Venezolano Colombia. Yo estoy haciendo esta transmisión desde Bogotá. Mi invitada de hoy, que ya previamente estaba conversando con ella porque estábamos todos muy animados, incluso Juliana se llama, me decía que con el fondo virtual que tenemos en esta transmisión se transportó a su Cúcuta natal. ¿Quién es Juliana, estimado? Juliana, ya lo dijo, Juliana es cucuteña, es productora y directora del documental The Crossing, algo así como La Travesía, que fue grabado en norte de Santander, en la frontera con Venezuela, y concursa para una nominación al Oscar este año. Bienvenida al Venezolano Hoy, Juliana, ¿cómo estás? Un gusto realmente contar con tu presencia. José Ramón, mil gracias por esta invitación y de verdad me tienes muy emocionada con ese background del puente Sí, detrás así tuyo. es. A todo, Juliana, yo creo. Por eso es que te decía al principio de esta conversación, ayer que yo tuve la oportunidad de ver tu documental, The Crossing, realmente muy emotivo, el contenido, un contenido muy, muy social y humano. Pero cuéntanos de tu propia voz, Juliana, ¿qué es este documental, The Crossing? ¿Qué es? ¿De qué trata? Bueno, José Ramón, este documental es un llamado de ayuda de tanto de venezolanos como de colombianos para, para el mundo, para la audiencia internacional. Ya nosotros sabemos los de habla hispana, bueno, más o menos, no en profundidad lo que está pasando en Venezuela. Entonces, por eso sentí que el documental podía contar de mejor manera para el mundo lo que estaba pasando en nuestra frontera. Hace 2 años no se sabía en el mundo entero el nombre de nuestra ciudad Cúcuta, a pesar de todos los millones de inmigrantes venezolanos, los cuales yo llamo refugiados, los veo así, gran cantidad de ellos. Cuando sucedió, y todos sabemos que el señor Richard Branson salió en CNN hablando de este concierto humanitario para ayudar a Venezuela, pues nadie sabía que era Cúcuta. De repente el nombre de Cúcuta empezó a sonar y ahí yo estaba en Estados Unidos, yo vivo en Estados Unidos. Cuando yo escuché eso, la verdad fue mi esposo, que es americano, el que me dijo, usted sabe que su ciudad, Cúcuta, están hablando de Cúcuta. Y yo, ¿qué? Me volteé a mirar y efectivamente empiezo a buscar el concierto. Ese concierto iba a suceder unos días después, 4 días. Empecé a pensar y yo dije, esta es la oportunidad de contar lo que está pasando en nuestra frontera, empezar a contarlo a través de este evento internacional de las noticias con Richard Branson y que nos lleve allá. Entonces, pues cuenta la historia de Cúcuta, esta ciudad que nadie conocía, Así es. y lo que descubrimos una vez yo llego a Cúcuta, ¿no? Es como que la audiencia internacional viaja conmigo a Cúcuta a descubrir mi ciudad y la problemática de la crisis que está pasando en frontera. De manera que entonces tú, bueno, eres informada del concierto en la frontera, ¿no? El concierto humanitario en febrero de 2019 y tú viajas entonces a propósito de este concierto que congregó a un número importante de ciudadanos colombo-venezolanos, de artistas de fama internacional, de Richard Branson, que justamente lideraba este proceso. Entonces tú viajas a Cúcuta a hacer las grabaciones, porque el documental, le decía a la audiencia, yo tuve la oportunidad de verlo y disfrutarlo realmente. Efectivamente, ahí hay un drama social, ahí hay un testimonio y un documental con imágenes, diría incluso casi exclusivas de lo que ocurrió ese día de la ayuda humanitaria en la frontera. Entonces tú viajas y hay tomas en el documental hechas por ti y tú eres documentalista, periodista, como una mujer de Cúcuta que vive en Estados Unidos toma la decisión de ir a la frontera, nada más y nada menos en un momento incluso te diría peligroso, como a propósito de lo que ocurrió. Te digo que mucho tiene que ver con adrenalina Sí. y mucho tiene que ver como productora. Tú sabes y sientes de corazón dónde está una historia. Sí. Yo sentí que era el momento ideal, la excusa perfecta para decirle, para contarle al mundo esta historia. Entonces no tenía mucho tiempo de decidir. Yo soy muy cuidadosa con las historias porque se demora mucho tiempo lo que es conseguir investigar fondos. Es un proceso muy largo. En este instante no tuve ni siquiera 1 o 2 días para decidir.
Entonces era, ¿cómo voy a hacer esto? Lo único que tuve tiempo fue de mirar un pasaje, no había ni pasajes para ir allá. No tenía ni siquiera camarógrafos para ir, todos, no sé por qué en ese instante todos estaban súper ocupados, pocos pasajes, entonces fue moviéndose muy rápido y era tomar la decisión, ¿se monta en este tren o el tren se va sin usted? Entonces decidí, en este caso avión, eh, en 24, 48 horas, organizar viaje, dejar a mi familia también, que soy madre, y, y bueno, irnos a contar esta historia. Y a propósito de historias, antes de continuar, va a ser súper interesante para que nuestra audiencia tenga un conocimiento y una referencia sobre este documental extraordinario que yo realmente hago pública. Las felicitaciones por esta iniciativa y me contenta mucho que venga de parte de una colombiana de Cúcuta con una sensibilidad y sin prejuicios frente a la migración venezolana, que eso es es otro aspecto que yo rescato de este documental. Ahora, Juliana, brevemente tu historia. Entonces, tú eres de Cúcuta, ¿vives desde cuándo en Los Ángeles, creo? Ya me vas a confirmar. ¿Eres madre, eres periodista, documentalista? ¿Quién es Juliana? Bueno, Juliana es una soñadora. Juliana es madre, es cineasta y es activista. Eh, y no vivo en Los Ángeles por cuestiones de la vida y de hacer películas y proyectos y familia personal con mi esposo. Hemos estado en diferentes ciudades de Estados Unidos. Ahora estoy en Tennessee. Estás en Tennessee. Sí. ¿Desde cuándo vives en Estados Unidos, Juliana? Mira, desde 1998 Ujú. que estuve en Washington, D.C. Yo viví 8 años en Washington, D.C. Ahí fue donde estudié inglés porque no hablaba nada de inglés cuando me vine a Estados Unidos. Sí. Quería estudiar una maestría en cine y el inglés que me pedían era muy alto. Entonces, fueron 2 años en esas como un inmigrante aprendiendo el idioma, luchando hasta que me aceptaran en la universidad y después de ahí estudié la maestría en cine. Eh, y ahí surgió una oportunidad muy importante, fue antes de mi graduación de mi maestría, que pude ir a Afganistán a hacer mi primer documental. Y eso me abrió los ojos al poder de contar historias, ¿no? Y de usar el cine como herramienta social. Herramienta social, sí, eso justamente queda y se ve reflejado en tu trabajo de Crossing. Mencionabas el inglés y efectivamente le digo a nuestra audiencia que el documental tiene una narrativa inglés-español, ¿cierto? Hay testimonios de primera mano de actores, pues, me refiero a actores, de todos los actores sociales que participaron en el evento del concierto, que fue creo que el 14 de febrero de 2019 en la frontera en norte de Santander. Entonces la narrativa del documental es en inglés y en español. Esto intuyo con el propósito que ya lo decías de darle visibilidad y alcance a esta historia en los escenarios internacionales, ¿cierto? Sí, así es. Desde el principio, pues, como cineasta decides quién es la audiencia. Sí, claro. Entonces, mi audiencia decidí que era la audiencia internacional porque necesitábamos esa atención de afuera. Y obviamente, pues, esperando que la audiencia de Venezuela, Colombia y Latinoamérica se identificaran con esta historia. Eh, entonces, por eso manejo los dos idiomas también para que todas las culturas se sientan identificadas de una manera u otra y usar el documental como un medio de un puente, de unir a esas culturas a través de esta historia. Sí, y Juliana, tú estuviste en un día, como ya yo mencionaba, el día del concierto, en el concierto en la frontera, y es realmente un hecho muy cuestionado. Luego, a partir de ese concierto, además el propósito no se logró, tú lo reflejas en el documental, justamente con unas tomas de Gaby Arellano, la diputada de la Asamblea Nacional de acá de Bogotá, donde tú justamente incluso tomas el testimonio de todo lo que ocurrió, primero de la intención de efectiva de pasar, había una expectativa y todos confirmaban y afirmaban que se podía pasar la ayuda humanitaria y eso no ocurrió y tú lo reflejas
con unas tomas son tuyas, ya me vas a confirmar si justamente, de hecho hay unas imágenes donde tú estás ahí presente en ese momento. Ahora, ¿qué consideras tú que aporta el documental de Crossing o La Travesía sobre esto que te estoy mencionando? Porque efectivamente es un hecho que fue muy cuestionado, que fue en principio sobrevalorado y con unas grandes expectativas que no se cumplieron. ¿Qué aporta este documental? ¿Qué viste tú que no vimos todos? Tu opinión. Bueno, con respecto, yo sé que los sentimientos son muy encontrados acerca de lo que pasó con el concierto, ¿no? Me dice por qué los cucuteños, algunos dicen por qué se contó así, porque aquí lo importante es mostrar el esfuerzo que todos estamos haciendo, más que una crítica no es fácil organizar un concierto de ese tamaño, no es fácil unirse. Entonces yo lo que traigo es que lo que quiero resaltar son los esfuerzos de todos los agentes, tanto de los que estaban organizando el concierto como de los que estaban organizando la ayuda a la entrega humanitaria, porque lo importante es tomar acción. Lo importante es que llamamos la atención del mundo por esos días. En ese aspecto podemos decir que fue muy exitoso, porque dijimos, aquí estamos, escúchenos. Lo que ya pasó, pues lo sabemos todos. Yo creo que habían unas expectativas muy... ellos pensaron, Gaby, los que estaban organizando el concierto, mi manera de ver, sí creían que iban a poder entrar esa ayuda humanitaria y sí pensaron que los militares que estaban en ese puente efectivamente y se iban a solidarizar con ese mensaje. Yo lo sentí a través de la cámara, lo sentí por momentos en que efectivamente van a dejarlos entrar, ¿no? Sí. Y desgraciadamente pues no pasó así. Todos hubiéramos querido entrar esa ayuda humanitaria porque todos sabemos que se necesita. Y hay una negación por parte del gobierno venezolano de que se necesita ayuda humanitaria y con este documental espero que se puedan establecer de nuevo unas negociaciones, unos diálogos, porque el pueblo de Venezuela no puede esperar más. Como se menciona ahí en el documental, creo Gaby lo dice, los tiempos de la política van atrás de los tiempos de humanitarios y no podemos esperar más. Entonces tiene que... Sí, y Julián, entonces podríamos decir que en el caso de etiquetar el trabajo de Croson, de tu documental, es un documental político, tiene contenido político, un documental social, es un documental enfocado en derechos humanos, en ayuda humanitaria, ¿qué podrías decir? Para mí es un documental humanitario. Tengo que decir que aprecio todos los puntos de vista. Quiero dejar claro que no estoy con un partido político o el otro. Aquí mi labor social es del lado humanitario como cineasta, es llevando al mundo a contar una historia real sin cambiar los hechos y que la audiencia pues lo puede observar. Así es, de hecho, yo te comentaba minutos antes de iniciar esta transmisión que cuando tuve la oportunidad de ver el documental, yo valoré muchísimo también porque efectivamente el protagonista del documental son los migrantes, los hechos. Acá no hay un protagonismo de tu parte, de hecho tus apariciones en el documental son muy discretas, con un rostro muy reflexivo, que básicamente tú te hacías preguntas prácticamente en silencio frente a lo que tú tenías enfrente a esos hechos, además porque estuviste ahí justo en el momento que los camiones o las gandolas iban a pasar y empieza, yo no sé ni siquiera sé cómo calificar ese hecho violento y delincuencial que ocurrió allí en la frontera. Y tú estuviste ahí justo, estabas ahí en pleno paso fronterizo y es en un momento que tú narras eso, ¿no? Sí, sí, así es. Yo creo que cuando hablas de esas imágenes, éramos profesionales, dos camarógrafos profesionales, porque yo empecé haciendo cámara cuando fui a Afganistán, yo hacía mi propia cámara. Sí. Hoy en día la hago como cámara B si se necesita, porque prefiero concentrarme en la historia, ¿no? En ese momento lo que se necesitaba era cualquier cámara que pudiera grabar en medio de esa Sí. crisis y ese caos,
y en un momento con tanta gente, en medio de tanta multitud, atrapados, literalmente atrapados, así tratando de filmar lo que pudiéramos filmar, nos dispersamos pues ya los camarógrafos se fueron. Yo estoy muy envuelta y aún más comprometida porque yo soy de ahí y ese puente lo he pasado muchas veces. Entonces, de cierta manera, eso me daba a mí un poquito más de confort, de que yo entendía lo que estaba pasando ahí, pero una situación de guerra. Hubo miedo, Juliana, imagino en un momento, Muchísimo mucho miedo, miedo, claro. muchísimo miedo y lo único que me ayudó fue la verdad mi confianza en Dios y de que estaba haciendo algo que tenía que ver el mundo, que mi granito de arena de alguna manera u otra iba a ayudar. Entonces cuando yo vi a la señora Gaby, pues a Gaby Arellanos con tanta convicción, Sí, convicción. se notaba su convicción de verdad de una manera muy honesta, de corazón a corazón, y a través de la cámara yo sentía esa fuerza. Muchas de las imágenes de ese momento sí fueron con mi celular. Es más, tenía 2 celulares, uno viejo que nunca usaba, que me dio por decir, lo voy a llevar por si acaso, Claro. y el celular otro se murió, y este viejito me sirvió cuando llegué ahí a primera línea, donde ustedes ven los militares venezolanos en la segunda línea. Sí. Ya cuando nos regresamos, ya en el documental tú puedes ver lo que empezó a suceder. Y Juliana, a propósito del miedo, porque no solamente estuviste en ese caos, como tú lo llamas, en la frontera, sino que también hay tomas de las trochas. Tú también llevaste tu cámara y tu ojo allí en las trochas. ¿Qué viste, Juliana? Sí, sí, viste, sí estuve ahí, pedí permiso y ayuda del gobierno de Colombia. Te digo algo que me impresionó, me sentí tan protegida por mi gobierno, Sí, porque por mis militares, bueno, la policía que en ese sí, momento me acompañó. Hubo un momento en que yo no sabía que estábamos tan cerca de los que llaman colectivos. Cuando sí. nos metimos ahí me dijeron con mucho cuidado, pero hubo un momento que un policía se me atravesó enfrente con su arma, como protegiéndome en ese momento, ¿no? Entonces, lo más importante de todo esto es la libertad de expresión. Cómo la policía de Colombia me acompañó a las trochas para que yo pudiera contar esta historia. Entonces, para mí fue un orgullo. En ese momento yo no había captado el riesgo, o sea, obviamente que uno capta Claro, el riesgo, sí. pero yo estaba grabando y no había captado que ese policía me estaba protegiendo a mí porque había algo le dio miedo, ¿no? Algo extraño. Sí. Entonces, admiro mucho el trabajo de todos los que están trabajando en frontera para poder mejorar, no es fácil. Y sí, ver de primera mano a las personas cargando esas maletas tan grandes, ver personas que hacen su dinero diario cargando eso es muy, muy, muy fuerte para su cuerpo también, y en esas condiciones en medio de piedras. Eh, y niños, cuando ves a niños, inclusive hay una imagen donde ves a un niño sentado en una piedra y voltea, está en la red, en nuestras redes sociales, observando. El niño tendrá unos 7 años y por un momento lo observas, ¿qué es lo que está pasando? Y ve este gentío pasar enfrente de él. Yo me pongo a pensar qué está pasando en la mente de ese niño que está observando semejante crisis. Escuchándote, y bueno, realmente se ve en el documental, tienes una, un interés humano profundo sobre lo que está ocurriendo en la frontera y eso logra reflejarse ahora con lo que nos estás contando y en el documental. Ahora, Juliana, te pregunto, ¿qué aprendiste de la migración venezolana? ¿Qué te dejó el desarrollo de este trabajo a ti como colombiana, como mujer, como ser humano? Lo principal, pues me dejó, la verdad, un sentido de preocupación de qué tan vulnerable está el inmigrante venezolano. Eh, Hay un abuso que está pasando porque, como sabemos, pues es muy difícil darle, o en el proceso de dar legalidad a todos los inmigrantes, un proceso que toma tiempo.
Entonces hay muchos que no pueden trabajar de manera legal y se ven forzados a hacer otras cosas. Hay otros también, empieza la trata de personas. Empiezan a las personas que no encuentran trabajo a trabajar en cosas o los obligan a meterse en grupos subversivos o criminales. Entonces, está la población inmigrante venezolana está a un alto riesgo de vulnerabilidad. Me duele mucho mi ciudad porque hay unos problemas grandes de inseguridad y pues le quiero decir a los cucuteños, no solo ellos se han portado tan bien dejando abrir sus puertas. Yo tengo familia allá Ujú. y veo pues ese sentido de solidaridad y hermandad que queda. Hay que cuidarlo y hay que preservarlo. Espero que las autoridades del gobierno pues ayuden a mitigar esos sentimientos de que el colombiano pues imagínate donde te lleguen 4 millones o no, tantas personas a Claro. tu casa. Entonces hay que ver los dos. Mi recomendación es ver esta historia desde los dos puntos de vista, porque si se ve desde solo un punto de vista, no vamos a llegar a una solución. Pero eso me preocupa mucho, que es la vulnerabilidad de las personas, de los inmigrantes, de los refugiados, la falta de valores que puedan pasar. Sé que hay una problemática grandísima en Cúcuta ahorita de prostitución. Ajá. Eh, eh, Tenemos que parar esto y ese abuso de la trata, obviamente, de mujeres, de niños. Entonces necesitamos una ayuda y tenemos que controlar esto ya. Sí, además, Juliana, el documental La travesía de Carson tiene testimonios que me impactaron mucho de hablan los migrantes. Allá hay una presencia importante de testimonios allí en la frontera, como los pacientes con diabetes, de la señora con la insulina en su cavita tratando de buscar hielo en algo tan delicado que es el riesgo a la vida, el riesgo de la vida, el riesgo a la salud, y con su tratamiento en una cavita como si fuese unos refrescos en una, y ella preservando, caminando con tantos kilómetros con eso. Eso me impactó. Los jóvenes también, hay una presencia importante de jóvenes que se preguntan sentados después de toda esa travesía, sentados en las plazas públicas de Cúcuta. ¿Qué hago? Estoy prácticamente en la calle, estamos desplazados. Y de hecho, tú lo decías, tú haces mención de refugiados. Usas mucho durante el documental la expresión de refugiados y bueno, tú muy bien ya lo estás justificando. Para ti son refugiados cuando tú vas a Cúcuta y ves ese volumen tan grande. Ahora, Juliana, ya para terminar este contacto con el venezolano y contigo de Estados Unidos, ¿dónde podemos ver el documental? Háblanos a propósito de la distribución y de la experiencia del Oscar. ¿Lo vamos a ver en el Oscar este documental? Esperamos que sí, esperamos que el sueño que tengo y que me ayude, me encantaría que todos los venezolanos me acompañaran en estos momentos, es que nos apoyen viendo el trailer, dándoles likes, compartiéndolo, escribiendo sus comentarios. No te imaginas lo que significa para mí escribir los comentarios de nos sentimos identificados, el documental es la voz de Venezuela cuando hay falta de expresión ahorita en Venezuela. Eso te da más ganas de seguir adelante, ¿no? Entonces el sueño es llevar ese Oscar a ese puente ahí que está detrás tuyo Sí. para que Dios quiera empiecen los diálogos humanitarios de nuevo y que sean efectivos y que de verdad haya un cambio y se empiece a aceptar ayuda humanitaria en Venezuela mientras se resuelve la parte política. Sí, yo creo que este documental va a tener sus efectos cuando tenemos una resolución o una noticia en relación con esta participación en el Oscar. Juliana, ¿cuándo sabemos? Bueno, estos días son claves, ¿no? La votación es del febrero 1 al 5, donde se eligen los 10 Sí. que pasan. Entonces son varias etapas. Ahorita los jueces tienen total control sobre eso, es algo muy privado, muy controlado, pero sí ayuda a que estemos en noticias, de que ellos digan, yo escuché esto por tal lado, vamos a verlo, ¿no? Porque ellos tienen muchos documentales que ver. Por otro lado, me preguntabas dónde está.
Sí, Ahorita estábamos en festivales y haciendo la carrera del Oscar porque el documental tenía que primero llegar a teatros, entonces no se podría mostrar antes de eso, si lo saco en una plataforma antes de eso, no calificábamos a los Oscars. Se iba a mostrar en noviembre 20 al 26 en Los Ángeles y por esto del COVID se tuvo que cancelar eso. Entonces el teatro tuvo que mandar su carta a los Óscares diciendo, pues no fue culpa de ella, el gobierno no ha abierto los teatros. Entonces, por ahorita está, por eso ha estado en festivales, estábamos en teatros y esperamos conseguir distribución grande que le llame a los distribuidores la atención, es toda esta atención que estamos causando a través de las redes para poder conseguir una distribución mayor. Mientras tanto, los invito a que visiten nuestra página sí. web y en la página web pueden decir inscripción. Si ellos entran si ustedes entran su email, nosotros vamos a poder decirles ya está, dónde está, Okay. que espero que salga en unos meses, tres meses, ya Para al poderlo ver. público. Sí, Sí. porque claro, yo le preguntaba y conversaba con algunos colegas y me decían, pero tú sabes, yo transmitiéndole y hablándoles del documental y me decían, pero ¿dónde lo puedo ver? Está en YouTube y se metían en YouTube y no veían nada. Yo decía, no, está el tráiler, como tú estás diciendo, ¿no? Te voy a contar algo muy Sí, especial que me pasó con otro documental. Se llama, porque salió Landfill Harmonic, sí, que son armonías de la basura, más o menos, ¿no? Pero sí, por todo el mundo se conoció con Landfill Harmonic. Cuando estábamos consiguiendo los fondos para hacer ese documental, nadie nos creía qué historia, que de chicos haciendo basura, escribiendo esto. Y con el equipo, pues dimos, vamos a sacar un teaser para comprobarle a los distribuidores, a estas personas que les estamos pidiendo las becas para poder seguir grabando, que sí hay una historia. ¿Qué pasó? Tan pronto se hizo viral ese teaser, ahí sí empezó a llegar todo el mundo y conseguimos una distribución grandísima. Estuvimos en HBO Latinoamérica, HBO Estados Unidos, estamos en Al Jazeera. Entonces fue un proceso, pero tuvimos que demostrar que había una audiencia para que ellos nos escucharan y conseguir una distribución así de grande. Estábamos en noticias por todo Estados Unidos, entonces fue un trabajo mucho de que la audiencia nos ayudó a conseguir esa distribución, de decir, sí queremos ver ese documental. Entonces ya tuve esa experiencia positiva que funcionó y espero que funcione con este también. no, esperemos que sí, Juliana, la verdad que hacemos todos los esfuerzos y el interés de promover este trabajo extraordinario que nuevamente hago público mis felicitaciones. Juliana, ¿y tuvo financiamiento ya para terminar este documental? ¿Lograste apoyo de organismos internacionales? Mira, las grants se demoran muchísimo. Fue un apoyo de privado, de productores ejecutivos que creyeron en la causa. Eh, Son americanos, ¿no? Y otros tipos también. Entonces, apoyo privado de donantes también, personal, inversión Claro. personal también, porque no había tiempo. Es esto de que hacer documentales toma mucho tiempo, hay que hacer unas propuestas muy grandes a fundaciones, Así es. hay que contar con distribución a veces desde el principio, como te comenté, en este tiempo no había tiempo de hacer eso porque solo había tiempo de montarse en un avión. Así es. Entonces fue algo diferente con este documental. Bueno, Juliana, te agradezco sinceramente tu compañía, tu participación y tu testimonio como colombiana cucuteña contando esta historia de The Crossing. Un mensaje final para los venezolanos, Juliana. Bueno, estoy con ustedes. Mi muestra de que creo y los acompaño en esta tragedia, en este dolor, es que los estoy apoyando a través de este documental. Les pido que me apoyen para que juntos podamos contarle su historia al mundo. Y ánimo, adelante, mucha fe y esperamos que el cambio suceda pronto. Así es, que el cambio suceda pronto y podamos estar y disfrutar también de Cúcuta, ¿no? Realmente una ciudad, a mí me resulta Cúcuta una ciudad tan acogedora, yo me siento en Cúcuta como en Venezuela, ahí te lo decía al principio, eso es una comunidad colombo-venezolana que en un momento
Cúcuta se ha convertido en un actor solidario, y tú lo muestras en el documental, pero realmente ir a Cúcuta es palpar de primera mano esta historia y de la solidaridad entre colombianos y venezolanos. Muchísimas gracias, Juliana, nuevamente. Yo, como les decía, el Venezolano hoy se transmite por cortesía de Office Boy Express, empresa líder en transporte de carga y encomiendas y mudanzas. MTC Express, tu conexión con Estados Unidos y Venezuela desde Panamá. Transcarga, línea aérea de carga nacional e internacional en Venezuela, el Caribe, Centroamérica y Suramérica. Y Héctor López, abogado especialista en inmigración en Houston, Texas. Nos vemos pronto, Juliana. Un abrazo grande desde tu país, desde Colombia. Muchas Chao, hasta gracias. luego. Corto porque pensé que teníamos más opciones en eso. Sí.